Estimados estudiantes, ustedes han visto probablemente en la materia de Derecho Constitucional cómo el Estado termina siendo una entidad política y jurídicamente organizada, ¿no? Desde Montesquieu ya se había proclamado la división de los denominados poderes, hoy órganos del Estado establecidos por nuestra Constitución Política del Estado. Cada uno de ellos con diferentes funciones. Es así que nosotros tenemos un órgano ejecutivo, un órgano legislativo y un órgano judicial. Cada uno de estos órganos también va a tener una ley que los organiza, ¿no? Es decir, hay una ley, la LOE, la ley del órgano ejecutivo, y también vamos a tener una ley del órgano legislativo, ¿no? Cada órgano tiene, pues, la necesidad de estructurarse y organizarse. Y cada órgano va a emitir diferentes actos que, bueno, no siempre van a obedecer a la naturaleza del órgano mismo, ¿no? Es decir, no siempre, por ejemplo, el órgano legislativo va a emitir leyes que tengan ese carácter de generalidad y que busquen legislar como tal. Muchas veces, por ejemplo, va a emitir leyes que tienen carácter administrativo, ¿no? Eso vamos a ver en un momento más. El Estado entonces les brinda a los jueces y al órgano judicial aquella facultad para dirimir controversias, ¿no? Dividiendo estas competencias que tiene cada uno de los órganos. De a poco, bueno, según la economía jurídica que nosotros vayamos analizando, el órgano judicial va a tener más o menos poder, ¿no? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un sistema anglosajón, los jueces van a tener la última palabra en un sistema estadounidense, ¿no? Es mucho más fuerte el poder de los jueces allá, ya que los mismos interpretan directamente la Constitución y pueden inclusive llegar a paralizar ciertos actos del órgano ejecutivo, ¿no? Nuestro sistema es un híbrido y bueno, de esta manera nuestro sistema tiene un órgano judicial que va a tener también ciertos poderes, ¿no? Ciertos poderes y ciertas facultades para poder cumplir esa labor que se le ha otorgado. Es así que vamos a entrar a revisar esta temática que ya habíamos adelantado, que es la función jurisdiccional. Cuando hablamos de la función jurisdiccional, nos referimos a un concepto que es polisémico, ¿no? Tiene diferentes significados. La jurisdicción, en primer lugar, puede ser considerada un ámbito territorial, porque, bueno, no es raro escuchar la jurisdicción del Alto, la jurisdicción del Laja, la jurisdicción de Copacabana, etcétera, ¿no? Muchas veces uno se refiere a la palabra jurisdicción como un sinónimo de circunscripción. Sin embargo, obviamente es más idóneo referirse a la palabra circunscripción territorial. Pero ese es uno de los significados de esta palabra jurisdicción, ¿no? Uno de los significados que se le da. Otro de los significados que Eduardo Couture va a identificar de la jurisdicción va a ser la jurisdicción como competencia, ¿no? La competencia es una medida de la jurisdicción. Entonces estaríamos ante una relación entre género y especie. La competencia entonces va a decirnos hasta cuál es el límite, hasta dónde, hasta qué momento la autoridad puede inmiscuirse o puede tomar decisiones dentro de ciertos hechos, ante ciertos hechos que se le presenten, ¿no? Entonces la jurisdicción muchas veces se confunde con la competencia. La jurisdicción ustedes ya saben qué significa, ¿no? Y nuestra ley del órgano judicial lo establece claramente. Es aquella potestad que otorga el Estado plurinacional de Bolivia a los jueces para dirimir los conflictos que se presenten ante ellos. La jurisdicción además puede ser concebida como un poder, ya que es una prerrogativa, una autoridad o un poder para juzgar, ¿no? Nosotros no podemos obviar este aspecto, no podemos obviar que la jurisdicción implica un poder,
Pero no es solo, no es un poder simplemente, sino que cuando nosotros revisamos a los teóricos del derecho procesal, la jurisdicción es vista como un poder deber, ¿ya? Si bien tienes el poder que te permite dirimir los conflictos, pues sin poder sencillamente no harías nada, además es un deber, es decir, no es que el juez tenga a su antojo la posibilidad de hacer el uso de ese poder. El juez debe usar ese poder en todos los casos que se le presenten, ¿no? La jurisdicción entonces además termina siendo una función. Es una actividad pública que realizan los órganos competentes, ¿no? Sin embargo, no toda función del órgano judicial es jurisdiccional. Eso vamos a ver en un momento. Entonces, la jurisdicción también es una función pública, es un servicio público. ¿Por qué? Porque la colectividad se ve inmiscuida dentro de la función jurisdiccional, ¿no? La colectividad, al final, bueno, ustedes si se dan una pasada por juzgados, claro, van a ver mucha gente buscando que su caso termine, ¿no? Entonces se puede evidenciar que es una función pública, ¿no? Aspecto que lamentablemente muchos jueces no comprenden tal vez, ¿no? Y bueno, ¿qué implica la función pública? La función pública no implica que estemos ante un rey chiquito, es decir, no estamos ante alguien que viene y te va a ordenar y va a ser arbitrario y autoritario, no. Implica que se deben cumplir con ciertos principios establecidos también en nuestra constitución política del Estado para los servidores públicos, ¿no? Calidad, calidez, verdad material, y algunos otros principios que, claro está, permiten que el desenvolvimiento de de las labores del servidor público busque y tenga como primordial interés la satisfacción de los intereses de, bueno, de la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que se debe buscar. Esa es una perspectiva muy ética, ¿no? Muy ética y que debería cumplirse. Entonces, estos son los significados que podemos encontrar de la función jurisdiccional o de la jurisdicción. Como un concepto, podríamos decir que la función jurisdiccional es un poder deber del Estado político moderno y este emana de su soberanía para dirimir mediante organismos adecuados los conflictos de intereses que se susciten entre los particulares y entre estos y el Estado, con la finalidad de proteger el orden jurídico. ¿Ya? Entonces, los jueces, lo dijo alguna vez Montesquieu, terminan siendo, bueno, él lo decía, son boca de la ley, ¿no? Obviamente eso ha cambiado un poco porque ya tienen cierto margen de interpretación. Entonces, como diría Josep Chiovenda, nos van a otorgar la voluntad concreta de la ley mediante este poder de ver que tienen de la jurisdicción. Entonces, como habíamos manifestado, estamos ante jueces que van a dirimir conflictos, pero no toda la función del órgano jurisdiccional es jurisdiccional, ¿no? Del órgano judicial es jurisdiccional. Es decir, el órgano judicial requiere de otro tipo de actos para sustentarse, para desarrollarse. Por ejemplo, si es que el órgano judicial decide comprar computadoras o escritorios para, para los juzgados, obviamente no vamos a estar ante una función jurisdiccional, ¿no? Es decir, no es que los jueces están ahí resolviendo un caso concreto, una controversia concreta, un litigio, un proceso, no. Sencillamente estamos ante una actividad administrativa. Y eso es lo que vamos a encontrar nosotros en la ley del órgano judicial, ¿no? Entonces, el órgano judicial no debe confundirse, no debe creerse, o sea, muchas veces simplificamos, ¿no? Las funciones que emanan de cada uno de los órganos del Estado y decimos, el órgano legislativo legisla y emite leyes, el órgano ejecutivo emite actos administrativos para administrar
patrimonio o el dinero del Estado y el órgano judicial dirime conflictos. Es cierto, son sus funciones más importantes. Sin embargo, cada uno de estos órganos también va a tener otro tipo de funciones que cumplir, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos al órgano legislativo, ellos tienen también sus mecanismos disciplinarios, ¿no? Es decir, ellos van a tener sus medios para juzgar disciplinariamente a quienes incurran en faltas. Y esa es una función jurisdiccional, no necesariamente va a ser una función legislativa, no es que lo van a hacer mediante ley, ¿no? O también van a necesitar ellos desembolsar cierto dinero, ¿para qué? Para sus insumos, los del órgano legislativo, igual los del órgano ejecutivo, ¿no? Entonces van a tener diferentes funciones. Entonces, ¿cómo sabemos cuando un acto de un juez tiene carácter legislativo o administrativo? Esto resulta muy importante al momento de impugnar una decisión, ¿no? Por ejemplo, si los jueces se compran, bueno, si el órgano judicial, como habíamos manifestado, ¿no?, decide comprar sillas para los jueces, ¿cómo vamos a impugnar eso si es que de verdad hubiese habido alguna irregularidad en esa compra? Obviamente no lo vamos a hacer mediante un recurso de apelación, ¿no? El recurso de apelación procederá dentro de un proceso concreto, dentro de un caso en el cual ha sido puesto a conocimiento del juez. Sin embargo, esta compra irregular de sillas tendrá que ser atacada mediante un recurso revocatorio, un recurso jerárquico. ¿Por qué? Porque estamos ante un acto administrativo, ¿no? Es importante entonces que distingamos que muchas veces el órgano judicial emite actos que pueden ser administrativos. Pero ¿cómo diferenciamos entre actos administrativos, entre actos jurisdiccionales y entre actos legislativos? Existen diferentes teorías, ¿no? Carré de Malberg, si no estoy mal, es el primero que nos plantea una tesis orgánica, ¿no? Una teoría orgánica, y nos dice que las exteriorizaciones de la actividad funcional del Estado van a depender de la naturaleza del órgano del que emanan, ¿no? Es decir, esta es la tesis más simple, ¿no? El poder legislativo revela su actividad mediante ley. El órgano ejecutivo revela su actividad mediante actos administrativos. Y el órgano judicial mediante las sentencias, ¿no? Entonces, los actos que emite cada órgano, según su naturaleza, van a depender de ella, ¿no? Es decir, de acuerdo a la naturaleza del órgano que emite el acto, vamos a estar ante un acto también de la misma naturaleza, ¿no? Aspecto que obviamente hemos visto que no es así, ¿no? Es mucho más complejo y tenemos que tomar en consideración otras tesis, ¿no? Es así que encontramos una tesis formal. Esta tesis formal lo que nos va a manifestar es que el criterio distintivo se va a encontrar en la estructura de los actos administrativos, legislativos y jurisdiccionales, nos dice, ¿no? Es decir, que cada uno de estos tiene una estructura diferente. La ley, el órgano, bueno, un acto legislativo tiene una estructura diferente, el jurisdiccional también y el administrativo también. Sin embargo, se refuta esta tesis, porque hay actos que se manifiestan con formas pertenecientes a otra función. Lo que les había manifestado, ¿no? Es decir, puede existir una ley que tenga contenido netamente administrativo. Y al suceder esto, entonces, pese a que tenga la forma de ley, el contenido va a tener otras finalidades. De igual manera, puede suceder que el órgano jurisdiccional, mediante alguna sentencia, pueda tener ciertos actos que tiendan a la administración, ¿no? Entonces, esta teoría habría sido ya refutada. Finalmente tenemos una teoría ya un poco más válida, ¿no? Que es la teoría sustancial. Esta teoría nos va a decir que la distinción emana de los efectos del acto típico. Entonces, nosotros vamos a saber si estamos ante un acto jurisdiccional, legislativo o administrativo de acuerdo a los efectos del mismo. La ley, por ejemplo, va a ser general,
¿no? La cosa juzgada, es decir, la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, va a ser particular. La ley puede ser derogada. La cosa juzgada, como ustedes saben, cumple con ciertas características que evitan que la misma sea modificada, ¿no? Es inmodificable, inmutable e irrevisable la cosa juzgada. En cambio, una ley sí puede ser modificada. Entonces, los efectos, nos dice esta teoría, van a ser los que van a determinar si nosotros estamos ante un acto administrativo, ante un acto jurisdiccional o ante un acto legislativo o administrativo, como hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del acto jurisdiccional, entonces? El acto jurisdiccional es motivado, ¿no? Es pensado, es decir, es un acto que termina siendo intelectual, por lo cual leemos textualmente lo que hemos extraído, ¿no? La actividad jurisdiccional es un acto intelectual de autoridad, fundado en la razón y el derecho, en armonía con las pretensiones deducidas en la demanda. Ustedes ya han debido ver en el momento de analizar argumentación jurídica o el momento de revisar fallos del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, cómo al final se opera mediante la subsunción o silogismo jurídico mediante un razonamiento lógico, ¿no? La jurisdicción entonces tiene ese límite. Si bien un juez tiene jurisdicción, un juez no puede decidir arbitrariamente. Tiene que establecer las razones de su decisión. Tiene que establecer el fundamento y la motivación, ¿no? La fundamentación que va a ser el sustento técnico jurídico del fallo y la motivación que va a ser aquella maquinación intelectual por la cual se establecen los motivos del caso concreto que le llevan a tomar una decisión al juez. Entonces, estos son aspectos sumamente importantes que les van a servir el momento en que ustedes ya sean abogados, ¿no? Y tal vez en un examen de grado, si les preguntan a ustedes cuál es la diferencia entre la motivación y la fundamentación, ustedes ya tendrán la respuesta, ¿no? No es lo mismo la fundamentación que la motivación. El Tribunal Constitucional ya nos ha establecido de manera clara, ¿no? La fundamentación se va a referir al sustento jurídico de cualquier resolución. Y la motivación se va a referir a, bueno, a la premisa menor del razonamiento jurídico, ¿no? Es decir, a los hechos y por qué se considera que esos hechos se subsumen en el derecho, ¿no? ¿Cuáles serán las características de la jurisdicción? Dentro de las características de la jurisdicción, encontramos que estamos ante un servicio público que va a estar destinado a la satisfacción de necesidades colectivas, lo que ya habíamos manifestado anteriormente, ¿no? Cuando nosotros estamos ante un juez, nosotros no estamos ante una autoridad que tenga la posibilidad de hacer lo que le dé la gana. Es decir, el mismo está supeditado a las necesidades de la colectividad. Es a la colectividad a la que tiene que favorecer la actividad que va a realizar el juez. Es primaria porque es una actividad que existe desde épocas primitivas. Es una actividad incluso que ha existido probablemente antes de la legislación, ¿no? La ley no siempre ha estado presente en las sociedades. Probablemente antes que exista la ley, se acudía ya ante jueces para que decidan cómo solucionar las controversias. Es un poder deber, lo que habíamos manifestado ya, ¿no? Ya que el Estado asume el monopolio de la fuerza. Ustedes han debido ver en materia procesal que hay diferentes modos de solucionar conflictos, entre los cuales nosotros encontramos la autotutela, la autocomposición y el proceso, ¿no? La autotutela, que se va a referir a la justicia por mano propia, ¿no? La autocomposición, que se va a referir a la posibilidad que las mismas partes se pongan de acuerdo para solucionar el conflicto. Y el proceso, que va a ser una materialización o una evidencia
de que el Estado se ha tomado para sí el monopolio de la fuerza, ¿no? Entonces, como habíamos manifestado, la función jurisdiccional va a ser un poder deber, ya que el Estado asume el monopolio de la fuerza. Y los jueces no pueden dejar de cumplir la comisión de juzgar. Eso es un aspecto sumamente importante, ¿no? Es un poder porque el Estado tiene ese monopolio de la fuerza. Mediante el proceso va a dirimir el conflicto, pero además es un deber porque el juez no puede nunca dejar de cumplir la comisión de juzgar. El juez que tiene a su cargo una determinada controversia, un determinado caso, siempre tiene que resolver ese caso. Y nunca puede decir que la ley es insuficiente, nunca puede decir que la ley es obscura, nunca puede decir que existe algún vacío en la ley para solucionar ese conflicto. Ese es un aspecto importante, ¿ya? Durante el derecho romano existía la figura del non liquid. Este non liquid permitía al juez que diga, bueno, no hay derecho, entonces lo dejamos así. Pero hoy en día eso es inconcebible, ¿ya? Ese es un aspecto que no deberán olvidar el momento que realicen o, bueno, den sus exámenes de grado, ¿no? Es inderogable, ya que los particulares no van a poder disponer de la jurisdicción. Los particulares se someten ante la jurisdicción y finalmente, mediante la fuerza, el juez puede ejecutar la decisión que tome, ¿no? Es indelegable, ya que no puede transferirse en forma absoluta. La jurisdicción es una función única e indivisible. Es decir, no hay un juez que tenga más jurisdicción que otro. La jurisdicción es una sola. No se concibe entonces, como decía Chiovenda, ¿no? No hay un juez no es que el juez penal tenga más jurisdicción, es decir, más poder de ver que el juez civil. No. Todos los jueces tienen poder para poder eh, para hacer efectivos sus fallos, para poder dirimir esas controversias que llegan ante ellos. Sin esto, bueno, la función jurisdiccional de la que hablamos sería vana, ¿no? Y no tendría ningún sentido. Es una actividad de sustitución, ya que las partes no deciden quién de los dos tiene la razón en un caso en disputa. Quien lo va a hacer es el juez. El juez es el que va a sustituir la razón de la fuerza por la fuerza de la razón. Ese es un aspecto a tomar en consideración. Entonces, ¿qué potestades le generan al juez esta facultad, esta función jurisdiccional, ¿no? Este poder jurisdiccional? ¿Qué potestades le permite tener al juez? Considerando que mediante la jurisdicción se van a solucionar los más diversos conflictos en diferentes materias. Entonces, el juez va a tener en primer lugar un poder de decisión. Es decir, este va a ser un poder por excelencia que distingue la función jurisdiccional. El juez no puede excusarse de fallar bajo falta, oscuridad o insuficiencia de la ley. Se manifiesta cuando el juez aplica la ley al caso concreto, ¿ya? El juez tiene ese poder de decidir sobre el conflicto que va ante su despacho, ¿no? Y esto es un aspecto importante. De a poco nuestra jurisprudencia constitucional ha ido intentando borrar un poco, no borrar, ¿no? Pero sí atenuar la exigencia de las formalidades, tomando en cuenta el derecho material por encima. Entonces se tiene que tomar mucho más en cuenta los derechos materiales de las personas que se encuentran en disputa en un juicio que aquellas formalidades, ¿no? Es decir, el juez tiene que aprovechar este poder de decisión que tiene para resolver los conflictos y no para sencillamente decir previamente y realizar 10,000 observaciones que imposibiliten a la persona cumplirlas y bueno, generando más bien más perjuicio que beneficio, ¿no? El segundo de los poderes que tiene el juez
es el poder de ejecución. Una de las características del derecho en general es la coacción, ¿no? La coercibilidad, es decir, la posibilidad del uso efectivo de la fuerza. Y es necesario para la solución de controversias, ¿no? Cuando se tiene que restituir una casa, el juez obviamente va a poder hacer uso de los mandamientos de desapoderamiento, ordenando al orden, a la fuerza pública a realizar, a realizar estos actos, bueno, a que las mismas faciliten el cumplimiento de la decisión tomada por el juez. El juez, mediante la fuerza, mediante este poder de ejecución, va a poder sacar a subasta pública un determinado bien para que un determinado acreedor pueda cobrarse la deuda que le debe un deudor moroso. El juez, mediante el poder de ejecución, va a poder emitir un mandamiento de condena para que la policía atrape a una persona que ha sido condenada y que ya tiene una condena ejecutoriada, ¿no? Entonces, si, en primer lugar, tiene un poder de decidir sobre el caso, pero no basta el poder de decidir, sino que también necesita el poder para ejecutar esa decisión que ha tomado. Además, tiene el juez, o bueno, la función jurisdiccional implica un poder de instrumentación. ¿A qué se refiere este poder? Este también se llama poder de documentación. Es la potestad que tiene el juez de dar la categoría de auténtico a cualquier documento que forme parte del expediente o a la sentencia. Es decir, que los actos que se encuentran en el expediente terminan siendo documentos auténticos. Terminan siendo documentos que posteriormente no van a poder ser cuestionados en cuanto a los contenidos que tienen y en cuanto a las declaraciones que tienen, ¿no? Obviamente no van a decirnos verdades sobre la realidad como tal, no siempre, ¿no? Pero sí sobre lo que implica o lo que existe dentro del cuaderno, ¿no? Dentro del denominado expediente. Además tenemos el poder de coerción, ¿no? Ustedes dirán, pero si ya hay poder de ejecución, ¿para qué necesitamos poder de coerción? El poder de coerción es diferente. Se va a referir al poder de imponer sanciones a quienes perjudiquen el trámite normal del proceso. Es decir, mediante este poder de coerción, el juez va a tener un poder ordenador, pudiendo establecer arrestos en contra de las partes que perjudiquen el desarrollo normal del proceso, o también arrestos contra los abogados que dilaten el mismo y que perjudiquen el desarrollo normal de los actos procesales, ¿no? Entonces, estos poderes van a permitir que la autoridad jurisdiccional cumpla con aquella función, ¿no? Una vez que hemos revisado esta temática, a ver, vamos viendo algunos aspectos sobre la competencia. Habiendo realizado entonces las aclaraciones correspondientes sobre el tema de la jurisdicción, podemos analizar lo que es la competencia, ¿no? Y la competencia va a ser la medida de la jurisdicción. Si bien todos los jueces tienen jurisdicción, no todos tienen competencia, como nos decía hace un momento un compañero, ¿no? Un juez de instrucción penal, cautelar, no va a tener las mismas competencias que un juez de familia, ¿no? Un juez público en materia familiar. Entonces, bueno, tenemos diferentes criterios para establecer el límite del actuar, del ejercicio de la jurisdicción, ¿no? La competencia genéricamente va a ser la aptitud de una autoridad pública para otorgar o emitir decisiones, que en su caso van a ser actos administrativos, jurisdiccionales o legislativos. Basta ver nuestra constitución política del Estado, ¿no? Hay una inmensa distribución competencial, ¿no? Entre los niveles central del Estado, niveles departamentales, municipales y autonomías indígenas originario campesinas.
Pero nosotros lo que nos interesa, ya que estamos analizando la ley del órgano judicial, es la competencia del mismo, ¿no? Entonces, competencia proviene del latín competentia, que en su acepción jurídica significa aptitud, idoneidad, se refiere al poder y aptitud que se le reconoce a un juez para conocer, instruir y juzgar en un proceso. Eduardo Couture nos dice que la competencia va a ser una medida de la jurisdicción, ¿no? Una parte de la jurisdicción. Si la jurisdicción es amplia, la competencia va a ser una medida de ello. La medida de jurisdicción asignada a un órgano del Poder Judicial. Consistente, nos dice Eduardo Couture, en la determinación genérica de los asuntos en los cuales es llamado a conocer en razón de materia, cantidad y lugar. En el mundo actual, estimados estudiantes, por la complejidad de los asuntos en litigio, es necesario separar o dividir este trabajo jurisdiccional. Por eso es que la competencia es importante, ¿no? Y se va a basar en la naturaleza del proceso, se va a basar en ciertos criterios objetivos, como cuantitativos o cualitativos, etcétera, ¿no? Separando así asuntos civiles, penales, laborales, familiares, etcétera. ¿Cuáles son las bases y los fundamentos de la competencia? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que la competencia, eh, por qué es necesario que la competencia se materialice, ¿no? En un órgano jurisdiccional? Esto se debe a la extrema complejidad de la vida jurídica. Es inhumanamente, bueno, es humanamente imposible, nos dice, que exista un juez que conozca todo, ¿no? Pese a ello, todavía tenemos nosotros nuestros jueces de provincia, que son jueces mixtos, pero la finalidad es justamente, bueno, en provincia se supone que existen menos casos, entonces la vida jurídica no sería tan compleja como en una ciudad, ¿no? Si nosotros revisamos la ciudad del Alto tiene pues muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimos procesos que se encuentran en conocimiento del órgano jurisdiccional, del órgano judicial. Entonces, la vida misma hace necesario que los jueces vayan dedicándose a un área específica y no así estar ante jueces que lo conozcan todo. Otro aspecto importante es la diferente especialización, ¿no? La especialización que implica una corriente epistemológica, es decir, una corriente de conocimiento, va a implicar que necesitemos jueces que vayan a estudiar diferentes áreas del derecho, ¿no? Que vayan a estudiar el área penal, el área civil, aunque bueno, esas son áreas sumamente troncales que se deberían conocer por todos los jueces, pero hay áreas sumamente complejas, como el área tributaria, área aduanera, el área minera, el área contenciosa administrativa, que sí son áreas sumamente técnicas y que requieren especialización, ¿no? Entonces, bueno, de a poco nuestra ley del órgano judicial también exige esta especialidad por parte de los jueces. Además, se requiere de diferente jerarquía jurisdiccional, ¿no? Ustedes saben que debido a la falibilidad del ser humano, debido a la falibilidad de los fallos de los jueces, existe la posibilidad de doble instancia. De hecho, es un principio, el de impugnación, que ha sido reconocido en nuestra Constitución, ¿no? La doble instancia se establece también en nuestra Constitución y bueno, esto es consecuencia de que nuestro sistema también tiene tribunales de primera y segunda instancia, es decir, basados en la garantía procesal de un doble grado de conocimiento. Pudiendo equivocarse el juez en primera instancia, entonces en segunda instancia podrán arreglarse todos los fallos, todas las equivocaciones en las que podría haber incurrido
un juez de primera instancia. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la competencia? La competencia, estimados estudiantes, termina siendo improrrogable, en primer lugar. Pero dentro de esta naturaleza jurídica existen ciertas excepciones, ¿no? Puede ser prorrogable territorialmente cuando las partes así lo hayan consentido, ¿no? También puede darse la prorrogabilidad de la competencia cuando se dan casos de conexitud, ¿no? Asimismo, puede darse en casos de acumulación, en casos del fuero de atracción. Ustedes saben, ¿no? Cuando existen procesos universales como el concurso de acreedores, cuando hay más de 3 acreedores, sencillamente acontece esto del fuero de atracción y son llamados todos los acreedores, ¿no? de un mismo deudor dentro de un proceso. Entonces se prorroga ahí la competencia. También se puede dar por la recusación. Además, la competencia es indelegable, o sea que tiene que ejercerse por uno mismo, tiene que ejercerse por el juez que ha sido puesto en conocimiento de la causa. Si bien la función del juez es indelegable, el juez titular va a estar facultado para encomendar a otros jueces de otras localidades la realización de ciertas diligencias, ¿no? Mediante los actos de comunicación por comisión, ¿no? Es decir, la notificación por comisión, un aspecto que ustedes han debido ver en la materia de derecho procesal civil. Finalmente es de orden público. Y bueno, ¿qué implica el orden público? Según Eduardo Couture, el orden público va a ser el conjunto de valoraciones de carácter político, social, económico, moral, propias de una comunidad, en un momento histórico determinado, que fundamentan el derecho positivo y que esta tiende a tutelar, ¿no? O sea, la sociedad entonces genera y le da cierto valor a la competencia de tal modo que la misma está resguardada, ¿no? Y se tiene que llegar a materializar siempre. Es decir, el juez competente tiene que resolver los casos que están en su conocimiento. Hay diferentes criterios de clasificación de la competencia. Es decir, la competencia nosotros la vamos a dividir o vamos a poder evidenciarla diferenciada según criterios territoriales, según criterios objetivos y según criterios funcionales. Territorialmente va a contemplar el ámbito geográfico, es decir, según el lugar en el cual hubiese acontecido el hecho, el lugar en el cual se hubiese realizado la compra, el lugar en el cual se hubiese endeudado una determinada persona, el lugar en el cual se han cumplido los fines del delito. Entonces, la territorialidad va a determinar el lugar en el cual se ha suscitado cierto hecho que es puesto en conocimiento de un juez, va a determinar la competencia territorial. También tenemos ciertos criterios objetivos, ¿no? Estos pueden ser cuantitativos y cualitativos. Anteriormente, por ejemplo, existía la división entre jueces de instrucción en lo civil y jueces de partido en lo civil, y esto se calificaba de acuerdo a la cuantía, ¿no? Hoy en día esta división ya no existe. Hoy en día nosotros simplemente conocemos jueces públicos en materia civil comercial, ¿no? Y bueno, entonces este criterio cuantitativo ya no existía. En materia penal también existía un criterio cuantitativo, ustedes han debido ver, ¿no? Todos aquellos delitos que tengan una pena privativa de libertad menor de 4 años eran puestos en conocimiento de un juez de sentencia. Y aquellos que tenían una pena mayor de 4 años, entonces eran puestos en conocimiento de un tribunal de sentencia. Pero se han realizado ciertas modificaciones y ahora
es de acuerdo al delito, ¿no? Hay un listado de delitos que son puestos en conocimiento del tribunal de sentencia y un listado de delitos específicos que son puestos en conocimiento de los juzgados de sentencia. Entonces, los criterios cuantitativos hoy en día en nuestro país ya no han llegado a tener la misma trascendencia que antes, pero sí existen ciertos criterios cualitativos, ¿no? Ciertos criterios cualitativos que hoy en día todavía nosotros podemos ver, como por ejemplo, entre estos podemos encontrar la materia, ¿no? Materia penal, materia civil, materia constitucional, incluso hoy en día. También tenemos el criterio funcional distribuyendo la competencia por instancias o grados, ¿no? Es decir, aquí vamos a encontrar las salas que están compuestas por vocales y los jueces inferiores, que son los jueces públicos. Finalmente, para concluir nuestra clase del día de hoy, vamos a decir cuál es el contenido de la competencia, manifestando que la competencia va a comprender ciertos aspectos. En primer lugar, la cognición, similar a lo que ya habíamos dicho en el poder de decisión, ¿no? Pero la competencia implica que el juez conozca el caso que se le pone en conocimiento, en primer lugar. En segundo lugar, otro de los contenidos de la competencia es la ejecución de la sentencia. El juez competente para conocer una causa es competente para ejecutar la decisión que tome. Y finalmente, el juez va a tener dentro del contenido de su competencia la posibilidad de decidir y de imponer ciertas medidas cautelares, ¿no? Cuando existan los presupuestos establecidos por la teoría general del proceso, concretamente el peligro en la demora y la verosimilitud en los hechos, ¿no? Y lo que en materia penal ustedes conocen como el riesgo de fuga, peligro de obstaculización y la probabilidad de autoría, ¿no? Entonces, el juez que tenga conocimiento de una determinada causa va a tener conocimiento además del hecho mismo que es puesto a su conocimiento para dirimirse, va a ser encargado de ejecutar la sentencia y también de establecer las medidas cautelares. De esta manera hemos terminado